decir que se llenó la casa. Casi, no, salita llena. Salita llena. Eso nos encanta. Pues tenemos aquí una familia completa que ha abierto las puertas de su hogar para tener conversaciones difíciles frente a la mesa y además así lograr que muchas personas a través de este contenido que ellos generan se identifiquen. Le damos la bienvenida a la familia. Los Casas Hoyo. ¿Y esto es el grito de guerra? Vamos Bueno. a llamar. Bastante cavernícola el grito. En realidad es los Casas Ah, bueno, ya hay eslogan. Tenemos el cantico. El cantico, muy bien, Vamos a bienvenida. llamar a Lisa. Llamemos a Lisa, a ver si podemos aclarar esto. Ana María Hoyo, sí. Sí, muy de esta casa. Papá de la familia, Juan Manuel Casas, María José. que ya ha venido también a esta casa. Y nos quedamos con Juan Pablo Juan Pablo, sí. y Juan Miguel. Juan Miguel, ahí está, está está. clarito. Pero aquí claro. hay algo muy interesante. ¿Qué pasó? Juan Miguel es pardo. Y esta no me casa diga. es de los tuyos, los míos y los nuestros, porque Juan Manuel también tiene a Catalina Casas, Falta Catalina. que vive en Nueva York, pero entonces somos los tuyos, los míos y los nuestros somos Juan Pablo y María José. Y heredó Exacto. el gusto por el fútbol, porque Orlando Pardo, hay que decir que era un jugador de otro mundo, ¿eh? Y lo digo Y de él también, corazón. él también es un jugadorazo. También está Uy, por ahí. Juan Miguel. ¿Heredaste eso de fútbol? Sí. Por lo El menos un talento en los poquito, o sea, deportes. no sé si todo el talento, Uy, pero... no, pero es que pues, Orlando Pardo tenía mucha jerarquía. Impresionante. Siempre nos salvaba la vida, ¿eh? Uno estaba enredado, Orlando, resolvé 40 metros, gol. Gol. Y yo, ¿qué? Bueno, ese es otro No tema. vamos a hablar de no vamos a hablar de fútbol, que aquí nos quedamos toda la vida. Vamos a aprovechar el tiempo porque se lanzaron con el podcast Los Casas Hoyos. mío. ¿Y esto cómo comenzó, María José? Ustedes primero hacían como madre e hija un Sí. contenido bastante viral en redes sociales, muy llamativo. ¿Y cómo se agrandó este combo? Sí, exacto. Nosotros al principio éramos mi mamá y yo solas, pero ya después nos dimos cuenta que habían personas que no se podían identificar, porque entonces si eran hombre y de pronto el papá decían como no, pero pues esos son problemas de madre e hija. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que era chévere, mejor un contenido de familia, donde yo pudiera, no sé, yo como persona que nos está viendo me puedo identificar con Juan Pablo o con Juanmi o con mi papá también. Entonces se ahí amplía creamos un poco los este temas. contenido mucho más grande y pues creo que como familia somos más poderosos. A mí me parece que a Juan Manuel le iban a bajar por fuera. ¿Será? Yo me vuelo esa. ¿Lo sentiste y levantaste la mano y dijiste un momentico? Sí, sí, sí. Yo quiero estar ahí también. Pero ¿por que qué lo hablar, creíste? No, mentira, no lo Ah, creí. no es tan lo así. creí. No lo creí porque realmente digamos que cuando nosotros hemos pasado por unas situaciones poco difíciles en algunos momentos y creemos que inclusive con todo lo que hace hoy Ana María en su tema de terapia, la experiencia, lo que se puede contar que en un momento determinado le sirve a la gente, consideramos que fue como la razón de ser de esto, de lo que hemos vivido y que a veces contando esas historias a la gente le funciona. Encontraron propósito, Anita, de alguna manera. Sí. Sí, exacto. Era muy fácil para mí hablar, acá hemos estado muchas veces hablando de las situaciones, pero es distinto hablarlo en primera persona, que ellos también expresen todo lo que se vivió y creo que esto era lo valioso. Muchas personas nos preguntan, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hablar de las cosas? Hay un lema como que los trapos sucios se lavan en casa. Y pareciera que nosotros estamos exactamente haciendo lo contrario, pero en realidad es que encontramos un sentido en contar nuestras experiencias que han sido difíciles, dolorosas, retadoras, pero si ustedes se dan cuenta ya son seres grandes con sus propias vidas, que han resuelto, que han ido a terapia también, que han trabajado sus dolores y creo que hoy estamos preparados para hablar de estos temas y los temas, me imagino, no sé si los han podido ver algunas cosas, pero son fuertes, son difíciles y son retadoras. Juan Miguel, ¿cómo ha sido para ustedes entrar a este mundo de las redes sociales en familia y también exponerse bastante a esos retos, a esas dificultades como Pues familia? la verdad te cuento que no ha sido muy difícil porque mi mamá siempre lo hace muy fácil desde sus redes, nos ha acogido mucho, además siempre ella graba muchas historias y salimos muchas veces, entonces ha sido como un reto más, es de lo que contaba ella de un poquito expresar lo que pasa un poco dentro de la casa y de las situaciones que vivimos hace unos años como para nosotros también dar un poquito de ese contexto y ayudar también a las familias como a que tengan un poquito más de como de otro punto de vista para poder solucionar como En el todas caso las de Juan problemas. Pablo, ¿sentiste algún miedito? Como, uy, Dios mío, mis amigos, ¿qué van a decir? pues, me voy ¿Yo a qué meter aquí, hablo? voy a ¿Hasta- abrir mi corazón. ¿Hasta dónde llegar Sí, también? es que estoy súper de acuerdo con lo que dice Juanmi, porque sí, mi mamá digamos que siempre nos metió en ese tema, pero además fue muy chévere porque yo creo que un poco el inicio de todo esto como familia sí empezó un poquito porque yo empecé a subir videos en mis redes sociales
que íbamos a viajes, por ejemplo, fuimos a un viaje a Argentina y nos fue súper bien, la gente de Argentina nos quería un montón, hicimos como un blogcito. Y creo que desde ese momento nos sentimos muy cómodos como con esta presencia de nosotros como familia en redes. Después ya hicimos las reacciones con Isapaz a canciones de reggaetón, donde las vainas se fueron virales. Con Juanmi hemos hecho retos de, no sé, de hacer Virales, bromas, sí. cosas. Y de verdad como que siento que siempre la gente que termina viendo esos videos se lo disfruta mucho. Entonces es muy contento para nosotros, es un sueño para mí en lo personal y creo que no hay mejores personas con quien pues, vivirlo, la verdad. Claro. ¿Cómo es la dinámica de ustedes fuera de los micrófonos? ¿Son así, estructuraditos, ordenaditos, o de pronto un poco más desordenados? ¿Qué dice Ana? ¿Hay doble discurso No, o no. es coherente con lo Pues que yo pasa creo que en el dentro de la casa? podcast se ha podido ver la personalidad de todos. Acá Sí. ninguno ha sacado un personaje para el podcast. Realmente María José y yo somos las más, digamos, expresivas. Obviamente Juan Manuel se ve mucho más sereno en el podcast y así es en la vida real. A mí, a Juan Manuel me toca por debajo de la mesa del comedor cada vez que estamos en una discusión familiar. ¡Habla algo! ¡Habla No me algo! morí. Regañe o defiéndase. Sí, y en el podcast ha logrado hablar, es más, lo hemos puesto a que él presente el podcast para que también sea él quien se sienta más cómodo. Yo creo que durante muchos años Juan Manuel estuvo como muy opacado por tanta bulla mía y yo creo que este ha sido un espacio muy lindo para que él exprese, pues, y habla tú eso porque yo creo No, que... ha sido- Sí, ¿has sentido un espacio liberador en el Sí, podcast? además finalmente yo creo que lo que ellos estaban diciendo, lo que hacen a María como trabajo permanente, ya te involucra en todo lo que uno tiene que hacer. Entonces comenzaba esa historia de, ay, grabemos, y no, ay, no, Dios, ¿cómo grabamos? Otra vez, ¿por qué? Y en el carro y no sé qué, pero te vas acostumbrando. Y realmente eso que hicieron ellas inicialmente solas fue bonito. Después apareció Juan Pablo diciéndonos, ay, por favor, venga, que yo quiero poner unas canciones de reggaetón y que ustedes vengan y hagan ¿Reacciones? Y reacciones. canciones espantosas de reggaetón. Es un tema para otro programa. Y entonces arrancamos con esa historia y después Ana María aparece con María José con este podcast y ha sido realmente bonito y no, yo creo que estamos siendo nosotros mismos. Además Sí. que todo el mundo lo ama, ¿no? Ah, no. O sea, todo Ah, no, él es San Juan Manuel. ¿Quién no ama a Juan Manuel? Papá, es un santo, sí, es un santo. María José dijo una palabra clave de tu mamá, terapia. ¿Cómo toma un chico a ciertas edades que se hable de estos temas cuando no hay esa costumbre, sobre todo en nuestro país, tanto de ir a terapia? Sí, yo creo que es importante en estos momentos como, y por eso también para nosotros es tan importante crear este espacio, porque es fundamental que las personas que sienten, o sea, uno siempre va a tener traumas, siempre va a tener momentos difíciles y apoyarse de terapia. Entonces creemos que a través de nosotros también se puede hacer un poco de esa terapia y que la gente en su casa diga como, wow, mira, yo también pasé por eso y ellos fueron a terapia, de pronto yo también puedo Otra ir. perspectiva. O Exactamente. ver como Marce. otra forma. El último capítulo, el que sacamos antier, fue... El más reciente, no más el reciente. último. Sí, tiene razón, No, el vamos a más cerrar el reciente. podcast antes de acabar de Y comenzar. además aprovechamos para si están preguntando y ahí mientras están viendo televisión estamos en YouTube Ok. y nos llamamos Los Casas Hoyos. Ese es el Apenas canal. estamos empezando, hay videos con poquitas visualizaciones, pero sabemos que esta avenida donde ustedes nos va a ampliar a las familias colombianas inicialmente y a donde lo vean. Pero el reciente reciente. episodio era sobre si los papás deberíamos involucrar a los hijos en las peleas. Y realmente tema ese. nos dieron durísimo estos tres chicos, porque tema. nos hemos equivocado. Y no lo merecíamos, además. Toda la vida nos han metido en sus problemas, entonces, pues eso siempre ha sido muy difícil para nosotros porque pues hay que ver el podcast, Sí. pero de alguna forma nosotros decíamos como hoy en día nosotros tenemos nuestros propios problemas como para estar solucionando los de ellos. Claro. Uy, se No, y puso- cuando eran pequeños, peor. Peor porque no teníamos Sí. las habilidades, Las las tuvimos herramientas. que construir para poder solucionar sus problemas. Bueno, yo tengo un hijo de 7 años y ya empiezan esas conversaciones fuertes, ¿no? Y uno no sabe cómo reaccionar y este podcast puede ser también esa luz de esperanza, esa herramienta para poder hacerlo de manera concreta. Temas interesantes con Los Casas Hoyos, el nuevo podcast en su canal de YouTube que está pegadísimo en este momento. ¿Cómo sienten ustedes que han crecido, que se ha fortalecido el vínculo entre cada uno de ustedes a través de estas conversaciones incómodas ahora tan Públicas. expuestos y tan públicas? ¿Quién quiere hablar? Majo, sí. Me parece... Vamos a una comunicadora, ya la veo. Ella es. Siguiendo de los Es la que pasos tiene a más la mamá. experiencia. Venga para acá.
La verdad es que Juanmi, en uno de los primeros capítulos que hicimos, él mencionaba que nosotros como familia llegamos a un punto donde no estábamos compartiendo tanto tiempo. Y a través de hacer el podcast nos hemos unido mucho porque nos toca juntarnos un día completo, entonces somos todos organizando qué tema vamos a hablar, qué vamos a decir, somos moviendo las cámaras, ayudamos a Juan Pablo a organizar, a poner todo, entonces es un momento muy de familia. La novia de Juanmi también nos ayuda, entonces realmente es un momento donde todos nos unimos en familia y creo que eso nos ha unido mucho. Qué lindo. Oigan, pregunta. ¿Los novios y las novias se pueden quedar en la casa? Sí. Sí. No me toque ese vals. Claro, ¿Por qué? hay que entender que todo esto pasó en pandemia. Juan Miguel ya para ese entonces tenía 22 años, 23 y estaba empezando una relación, pues tenía 6 meses y empezó pandemia. Y él nos planteó esa pregunta. Yo quiero que mi novia, poderme ver con mi novia, ella puede venir. Y eso fue todo un tema familiar que esperamos que lo vean en el podcast. Pero la respuesta es que hoy ya tienen 28, 24, 23, 22. Y realmente los novios y las novias de ellos se quedan en casa. Ya tenemos, y vean el podcast porque ahí explicamos cómo se ha ido llevando esa dinámica con respeto. De hecho, Juan Pablo en el podcast es atrevido y dice, ¿y si yo traigo una amiguita se puede quedar? ¡Ay, Juan Pablo! Y ahí sí le digo, Se alborota el ejemplo. Preguntas importantes. Bueno, pregunta para los papás. ¿Las amiguitas también se quedan en la casa? No, señor. Esa es la relación oficial. que se dé. La oficial. Relaciones de 6 años, de 3 años, de 2 años, en donde ya hay una estabilidad y donde hemos visto que se gana mucho, tanto para nosotros como familia, para ellos como pareja. Para la relación. Entonces, realmente, pues será polémico, no estamos buscando que nadie lo implemente como tal en su casa, pero sí contamos cómo nos ha funcionado, qué beneficios ha tenido y también qué perjuicios, porque ha sido difícil en muchos sentidos. Claro, Juan Manuel, ¿cómo no confundirse con esa delgada línea entre la confianza, entre estos diálogos, vengan los chicos a casa, la novia, qué sé yo, y la permisividad? Ahí hay La alcahuetería. sí, la alcahuetería, porque ahí hay una delgada línea. Uy, sí, para mí, digamos Le que preguntaste al que... ¿Al qué? Yo sé, Pablo. Tenía claro. Despáchate. esa primera parte fue bien difícil, ¿no? Cuando llegan con ese tema de si me voy a quedar acá, pues digamos que al principio yo me opuse. O sea, yo dije, no estoy de acuerdo. Y además no estoy de acuerdo porque en todo caso ellos estaban más pequeños, pero si ya le das permiso a uno, le tienes que dar permiso a todos. Claro. Pues ya no puede puedo, decir. pero es que- No, todos en la cama, Sí, todos en el sí, pero suelo. No, pero sí, claro. Pero tenían 15 pero- años y se... Exacto, Yo lo cuenta. planteé porque yo tenía una edad Claro. que obviamente Exacto. ya soy más maduro, ellos Ajá. eran mucho Más más chiquis. chiquitos, o sea, para que ellos lo plantearan tenía que crecer un poco más. O O sea, sea, no era existe que- una edad mínima para que se pueda llevar el Claro, novio a la no, casa. pero es que Juan No, Pablo pues ya claro. tenía novia, entonces también podía levantar la mano y decir, pero ¿y por ¿Por qué? De muchos años. Y una novia como que Y una ya novia de tenían más 4 tiempo. años. Juan Pablo Entonces, empezó su noviazgo a los 12 años y duró 5 años con ella. Wow. Y Imagínate. entonces tú decías, Era un y tema entonces ahora complicado ahí, tengo que claro. aceptar y además no solamente es eso. Yo creo que también un tema de involucrar a los otros papás. Porque finalmente cuando tú comienzas con ese tema que tú dices de la permisividad, hay una parte en donde es nosotros lo que pensamos como familia y las otras familias que Sí. piensan. Claro, los ¿Están de acuerdo consuegros. o no están de acuerdo? Y eran relaciones en donde nosotros tampoco nos conocíamos mucho, justo por el tema de la pandemia. Entonces, Justamente. ¿cómo maneja ese tema? Entonces, yo creo que sí hay ese hilo delgado en donde otorgas ese permiso, pero lo otorgas con unas condiciones de que se Ok. puedan dar. Y a la mujer se le cuida más, a la niña de la Eso casa. iba a ¿Qué dice decir, usted me Majo? leyó la mente. Cambia la dinámica entre hombre, si es hombre y si es Ajá, mujer. la Sí, pero ya no lo podía consentida. hacer. Y ya A ver, había que aceptar. ¿qué- ya no qué había dice nada que Majo? hacer. Sí, exacto. Yo creo que por el lado de la que va a dormir, ya a mi papá le tocó, pues. Fue como. Usted la resignó. Exacto. Ahora qué A hago. los dos les sirvió mucho que yo levantara la mano. O sea, 100%. cuando yo lo hice, pues Sí. ya fue como abrir las puertas a que ellos Ahora, tenían la opción. perdón, la que puso el grito en el cielo fue la La mayor. mayor. Que había vivido con nosotros, porque acuérdate que ella es del primer matrimonio de Juan Manuel. Claro. Ella vivió en Estados Unidos toda la vida, pero ella se vino a vivir con nosotros a los 15 años y vivió muchos años, a los 14. Y cuando vio que en la casa dejaban, decían, a mí no me dejaban ni coger la mano en el sofá. Y todavía lo dice. Y todavía se ofende. Ella Pero viene se de ofende. vacaciones y es como, María, yo no puedo entender que tú puedas dormir con tus novios. Y yo, lo siento, A ella le Cata, tocó ya abrir el está. camino. Claro, le tocó Pero una en la crianza realidad más le tocó cuadriculada. En la época de ella, cuando ella tenía, porque ella fue la primera que tuvo novio, entonces
nos decían a nosotros, bajen a revisar cómo están, si están, o sea, si Vaya están con cheo. cobija, Si están con si están cobija. arronchados, o sea, no podían. Entonces, Aclaramos, todos ya tiene pasábamos 30 ahí, años, sí, ya acá. tiene 30 años, se diferente. casa el Casada. año entrante. Sí, O sea, exacto. eran otras épocas Sí, y éramos otros claro. papás. Y en un principio les tocaba dormir con la puerta cerrada o la puerta abierta. No, cerrada siempre. Ah, no, pues uno dice Somos porque los muy papás también liberales, sí. preocupados, Pero como mucho. a ver cómo están, si Sobre están todo vivos. en una sociedad como la nuestra, ¿no? Hubo reacciones de pronto de familia o de gente cercana a decir, oye, ¿ustedes qué les pasa? ¿Están locos? ¿Se van a tirar a estos niños? Pues mira, Marcelo, te confieso, la liberal aquí fue mi mamá. Yo vi esto en casa con los novios, las novias de mis hermanos. Ah, porque en esa época se decía, si van a hacer eso, por lo menos que lo hagan en la casa. Así lo decía mi mamá. Esa era un poco la filosofía. Entonces yo ya tenía como esa amplitud de mente y sobre todo que sí veía muchos beneficios. Y los voy a explicar rápidamente. Yo siento que siempre los adolescentes en las relaciones de sus noviazgos han tenido relaciones sexuales, porque es lo único, es el misterio que hay, Sí. es las relaciones sexuales. Sí, No hombre. es si vas a pelear por el desodorante y por el cepillo de dientes, son las relaciones sexuales y si van a quedar en embarazo. Y yo pienso que en nuestra época hubo tantos embarazos porque todo se hacía de afán, de forma irresponsable. No había una planeación de ese momento que es tan lindo y tan sagrado, digámoslo así. Nos parecía, y esa fue de las explicaciones que yo le daba a Juan Manuel, ¿qué te preocupa? ¿Que tengan sexo? Ya lo están teniendo, amor. Lo que pasa Ay, es que lo no le están digas a un teniendo. papá. Sí, Marce. No lo pudiste haber Tu dicho hijo mejor. todavía no. Mi hijo nunca va a tener sexo con nadie. Nos hacen así, no sé. Lo va a encerrar. No veo, no oigo. Fue muy duro decirle, amor, ya lo están teniendo. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que sea de afán en un carro sin preservativo o que sea algo en casa, sublime y sagrado? O sea, de verdad, ahora, con el respeto de una relación ya estructurada, en donde de verdad uno no está sintiendo que la casa está siendo irrespetada, sino que estás respetando un espacio que es de ellos, porque su habitación es de ellos. Ellos ahí, obviamente, muy respetuosos con todo lo que sea. O sea, jamás han salido en calzoncillos ninguno, pues, ni la Me va a dejar en niña. calzoncillo, pero No, después eso me no arranco. pasa. La novia en de Baby verdad. Doll. Tampoco hasta allá. Exacto. Eso Hay para nada. códigos, hay códigos. Sí, hay códigos. límites. Entonces, y levante la mano quien quiera responder por este ladito, Sí. ese es el tema más álgido, la sexualidad, porque hay otros temas, están las drogas, que las vamos a hablar más adelantito, pero la sexualidad es el tema un poco más Que preocupa ogro, a los papás. O no, quiero a los hijos. Pero, porque, Gro, ¿en qué sentido? claro, el que no se quiere tomar, porque ellos están muy abiertos a eso, pero el hijo, abrir su corazón al padre y decirle, mire papá, ya estoy pasando esto, cuesta más. Juan Pablo es súper abierto. A mí con me mis encantaría papás. hablar de eso, sí. O sea, Dale. yo creo que para mí ser abierto con ellos fue como la mayor ventaja que podía tener, porque es que sí creo que ellos quedan mucho más tranquilos y para mí tener la tranquilidad de que ellos estén tranquilos es mucho mejor. Entonces también pues uno tener como, pues siento que eso ayuda también como con la pareja, ¿no? Una pareja que se pueda sentir tranquila también pues con su sexualidad en mi casa, en un espacio. Lo que decías, creo que decías tú también, como que no estén afuera haciendo cosas. Pues, Supervisando. exacto, es mejor pues hacerlo todo en un espacio pues controlado, que las cosas se estén haciendo bien pues para que no hayan accidentes o lo que sea. Y yo por eso pues siempre fui muy honesto con ellos y creo que fue la mejor decisión posible, la María verdad. José. No, yo no soy de hablar del tema con mis papás. No me den tantos detalles, dice uno. ¿Qué te limita, O sea, mi mamá? mamá es como, bueno, o sea, a mi mamá le gusta y yo soy como, no, Ella trata. es mi espacio, es Claro, lo no. mío. Ya, me parece muy chévere, tenemos mucha cercanía, somos unos, o sea, yo valoro mucho la cercanía que tengo con mis papás y la confianza. O sea, yo ayer me bajé mientras estábamos almorzando a hablar con mis papás y contarles todos los chismes de la semana. Pero ya eso me parece que es algo muy privado. Ya Yo es muy prefiero íntimo, no muy tocarlo. íntimo. No llegar hasta allá. Juan Manuel, ¿en qué momento sentiste un poquito más de tranquilidad con estos temas? Que eras un poco el más preocupado inicialmente. No, mira, yo creo que cuando ya comenzamos a tener, lo que pasó con Juanmi fue súper bonito porque además Camila, la novia, vino a traer a la casa otras cosas que nosotros no teníamos y que venían como desde su casa. Entonces ahí comenzamos a tener mucho más juegos de mesa, hacíamos como otras conversaciones. diversión. Cambiaron las dinámicas Y de cambió convivencia. una cosa que ella seguramente tenía de su familia y nos la trajo a la nuestra. Entonces comienzas a tener como otra historia con esas personas que no las conoces tan profundamente. Pero una parte interesante y es que también cuando se quedan comienzas a ver otra cosa cuando desayunan.
si lavan la loza, si recogen las cosas, si no, y comienzas a ver otros comportamientos. Los conoces que más no a los vas a profundidad. ver, los Claro. conoces a Qué profundidad. interesante. Ellos lo hicieron era para analizar a los novios. ¿Con quién se está metiendo Era mi una niña? estrategia, claro. Era una estrategia. Juan Pablo, vamos a dejar esta pregunta en punta. Juan Pablo, como hermano mayor. Juan Miguel. No, Juan Miguel. Eso estoy Es que somos confundido. Juan. Juan Pablo, Juan Miguel. Juan. Miguel, Miguel. como hermano mayor, sintió lo mismo que Catalina, la hermana mayor, que había sido injusto, que a él le había atacado diferente. Piénsalo ahí, dejémoslo en punta, ok. porque la dinámica entre hombres y mujeres puede que cambie según el género. Ya volvemos en segunditos con esta pregunta y mucho más. No digo que esté mejor cuando estamos aquí, pero estamos hablando de unos temas Yo interesantísimos. hago ese filtro y es que ustedes estaban hablando de una manera muy interesante, pero antes de eso, Marce dejó una pregunta en punta para Juan Miguel. Juan Miguel. Exactamente. Repito la pregunta. Catalina, la otra chica mayor, hija de Juan Manuel, reclamaba mucho. A mí no me tocó así, ustedes conmigo. ¿Sentiste lo mismo o Yo cambió creo la que dinámica? Te lo voy a poner así de fácil y es que yo creo que depende mucho de la pareja con la que tú tengas. Ellos tuvieron una conexión con mi pareja muy buena desde el comienzo. Ella de una vez intentó generar un vínculo y entrar en la familia muy bien. Entonces eso genera que uno también sienta cercanía. Entonces ya al momento en el que se planteó, pues para ellos no fue tan difícil como decir y dar el sí, más en la situación en la que estábamos de confinamiento y todo el tema. Entonces, pues, por todos los lados se dio y al final, pues, fue Fluyó. muy fácil. O sea, No te yo la tuviste verdad que quejar. no me tuve que quejar, ellos fluyeron, mis hermanos, al comienzo tuvieron un poquito como de resistencia, pero al final todo fluyó muy bien. O sea, En ese caso, No. entonces, ya para redondear este tema, el caso de Catalina que reclamó, que porque a ella no, y cada vez que venía decía, pero esto no fue mi dinámica, ¿tendrá que ver con el género también o no es tan así? No, pero sí. Sí, el género. Hablemoslo. A De hecho, calzón fue un quitado. tema de conversaciones de una madre e hija. María José decía, mi papá es muy machista conmigo, mi papá No, me... mis papás. Yo ok. Sí, sí, O tienes sea, buena razón. En la cocina yo solamente llamaba a María José. Tienes toda la razón, Mari, sí. Sí, así son. O sea, es como mi mamá baja y nos hace el desayuno, o pues va y nos hace el desayuno, y a la primera que llamas a mí, nunca a mis hermanos. Para ellos que le van, ayudes. sientan. Exacto. Entonces, como que hay una dinámica muy machista no, entre y es que nosotros. nosotros para también esas hablamos en cosas. el podcast, todas las familias colombianas en realidad son muy machistas. Mucho. O sea, Sí. no, se está acostumbrando a que las mujeres tengan ciertos roles, los hombres ciertos roles. Exactamente. Y obvio también el cuidado que se le tiene. Entonces a María José se le tiene un cuidado muy distinto. No se puede salir a la calle sin que vaya en un Uber Black más o menos. Claro, Y porque en cambio es nosotros más sí en seguridad. Transmilenio, pero Sí, hágale, claro. sí, o sea, no pasa nada. porque está eso va bien, de lado a lado. perfecto. Hay ventajas que digan. Eso va de Y lado a uno lado. lo que dice, O sea, por y uno lo ejemplo- que dice es, ¿viste tan berraco tú que sí eres Ajá, capaz de exactamente. dice Ah, Juanpa? bueno. Exacto. No, lo que yo iba a decir es que, por ejemplo, eso va de lado a lado. Claro, María José sí siempre la llamaban que para cocinar, lo que sea, pero, por ejemplo, María José y yo compartimos un carro, pero María José siempre ha sido la persona que tiene como la ventaja de que siempre es ella la que lleva el carro y yo soy el que cojo el SITP, el Transmilenio. Entonces tiene de un Y a lado y de María otro. José Exacto, le gusta claro. Ella no compartir quiere la sino lo habitación. Ahí sí no hay machismo. Exacto. No, Ahí se va el o sea, yo machismo. siento que hay un machismo en todo Sí, sentido en en la todo casa. sentido. El No ambiente. estoy diciendo, exacto, no estoy diciendo como hay en unas partes sí, en unas no. En todo hay. Efectivamente, digamos, yo soy la más cuidada, entonces intento siempre usar el carro y eso. Pero pues también es muy... Es un tema más de seguridad. Exacto, No es un sí, tema tanto 100%. de... Protección. Y es como, pero digamos, yo llego a las 10, mi papá ya me está diciendo, cosita, ¿dónde estás? Ya vienes. En cambio, Juan Pablo el fin de semana llegó a las 4 de la mañana y no le dije, Nadie le Ya lo preguntó están nada. dejando en evidencia. Ah, bueno, Ya lo están dejando ese en tema está evidencia. interesante. Lo estábamos hablando ahorita Sí. en comerciales y Marcelo estaba diciendo el tema de la comparación. Cuando se empiezan a comparar los hijos, que uno tiene más habilidades, que porque usted no lo hace así, mire que su hermano sí puede, mire que su hermana lo hace mejor. ¿Lo han vivido, Juan Mucho, Pablo? sí. Por este lado del fútbol, del deporte, hubo algo ahí que pasó, Sí, ¿no? por la parte de Juanmi, digamos que nunca fue algo necesariamente expuesto por mis papás, pero siempre pasó que Juanmi, como decíamos ahorita, él era muy, muy talentoso para los deportes. Gracias. Era. Y yo pues me metí mucho a jugar fútbol, pero la verdad yo no tenía ese talento, me tocó más desarrollarlo a través de la disciplina,
pero obviamente para mí era muy difícil como que, pues Juanmi sin, digamos, meterle el esfuerzo que yo le metía, él ya fuera un hacía muy crack. bien. Cristiano y Messi, ahí está. En el podcast dijimos, en el podcast Cristiano y dijimos Messi, lo ahí mismo. está. Yo le dije, yo soy Messi, tú eres Cristiano. Ya resígnate. Pero fuera de eso, sí hubo en algún momento con mis papás un tema un poquito más denso y es que María José siempre le iba muy bien en el colegio. A mí la verdad la academia nunca me fluyó, nunca me gustó, pero entonces sí se volvió mucho cuando éramos chiquitos, precisamente eso que tú Como, estás ¿por qué diciendo. tu hermana Porque sí? tu hermana sí puede pasar las cosas y tú no. Y eso básicamente en qué terminó, en que yo me tiraba más materias. Pues ¿En porque qué era momento rebeldía, rompieron eso? claro. ¿En qué momento entendieron y maduraron y dijeron, hombre, ya dejemos que cada uno viva su proceso y no estemos diciendo las notas de uno comparadas con el otro, Juanma? No, yo creo que es con el paso de los años. Digamos que tú vas viendo cómo crecen y ves también qué tienen de diferencia uno y otro, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y realmente es entender que cada uno es diferente y que cada uno tiene una personalidad y hay que aceptarla. Entonces, pero lo vas viendo en el paso de los años porque yo creo que todos como papás queremos tal vez que nuestros hijos sean los mejores, los más hábiles, los que no les vayan a hacer bullying, los que estén como protegidos, pero la vida no es así. Y te vas encontrando poco a poco con cada cosa que es diferente. Anita, ¿se arrepienten o te arrepientes tú de algo, de la crianza de ellos, o crees que todo ha sido aprendizaje y crecimiento? Pues es muy común utilizar la palabra arrepentirse y de verdad no tiene mucho sentido cuando ya pasaron las cosas, pero sí ha sido fuerte verlos a ellos en el podcast, que cosas que no sentíamos que habían generado tanto daño, lo van sí lo han descubriendo hecho. ahí. Por eso es que la gente dice, muy valientes ustedes a hacer lo que estamos haciendo, pero Juan Manuel y yo le hemos hablado, es difícil escucharlos, que les hemos hecho daño, que se han generado traumas, pero es lindo saber que lo estamos haciendo. Y yo se lo decía algún día acá, nunca es tarde para sanar en familia. Nunca. Yo con mi mamá sané a los 40 años. Ellos tienen 20 y pico. Miren, ustedes ven a Juanmi cuando empezó en el podcast y era una actitud muy distinta. Cada día, cada vez que va pasando el podcast, yo siento que él está entendiendo Sueltico. que no lo hemos hecho tan mal, que sí nos hemos equivocado, pero somos papás que reconocemos que nos hemos equivocado. Y eso es de las cosas que más duele en los hijos. Cuando yo soy consteladora familiar y cuando la gente está haciendo la constelación y dice, es que mi mamá nunca se ha atrevido a pedirme perdón, o mi mamá nunca ha reconocido, o mi papá nunca ha reconocido, yo creo que ellos han visto que nosotros agachamos la cabeza, como en el último episodio en donde les decimos, discúlpennos. Claro. Nosotros no teníamos por qué meterlos en las peleas de nosotros, vemos el daño que se les hizo, lo que generaron ellos en sus propias relaciones de pareja. Por ejemplo, María José es muy especial porque ella era la que siempre servía de parapeto. Entonces la llamábamos, la llamaba yo, si era la intermediaria y es una personalidad. Y ella en sus relaciones busca no, que nadie pelee, que nadie esté incómodo, que nadie sufra. Y es una personalidad que generó a raíz de lo que Prefiere nosotros... sufrir ella. Pero que es muy difícil, exacto, porque es lo que acaba de decir mi papá. Entonces es uno cargando y cargando y cargando y Claro. cargando, porque igual llevo acostumbrada pues a cargar a estos dos Claro. durante mucho tiempo, entonces ya estoy acostumbrada a cargar, entonces me cargo a mis parejas. Ahorita lo estaba diciendo Anita, es que cada uno vive la experiencia a su manera. No existe una realidad absoluta. ¿Cómo han logrado a través de este espacio sanar esas heridas que ustedes se han venido dando cuenta que tal vez ustedes creían que no existían? No, Pero yo creo que inclusive más que sanar se han activado algunas. Ajá. Inclusive, por ejemplo, Ana María se ha sentido cuestionada y presionada porque dice, porque a mí me atacan, y tal vez no se lo dice tanto a ellos. Sí, pero te lo a mí dice a sí. ti. Y me dice, ¿usted por qué no lo atacan? ¿Y usted por qué es el bueno? ¿Y por qué no sé qué? Yo, Claro. ¿o por qué no me defiendes? Yo le he pedido mucho, le dije, amor, hay cosas que han dicho que tú sabes que no son así, ¿por qué no me has defendido? Pero les voy a decir una cosa, es que lo lindo es que tenemos unas cámaras que en todo caso nos evitan que las discusiones se vayan a otro nivel. sí. Claro. Y entonces, Esa pequeña tú en limitante. casa, claro, tú en casa, en el comedor empiezas una discusión y, Y no terminas gritando, llorando, pataleando. Aquí nosotros no podemos tener eso. que controlarse. Entonces nos ha dado el chance de hablar con tranquilidad temas muy difíciles, pero los terminamos resolviendo. O sea, a lo- uno ve cuando le afecta Sí. a la persona que no Exacto. habla como Sí, algo sí, de se ella, siente. pero le toca La como bueno, miradita. Claro, Echar una pero frenadita. Sí. espere, se apagan las cámaras y queda un poco No. tenso el No, ambiente. cero. ¿No Cero. quedas en ¿Por qué, coletazo, ma? María José? No, cero, yo siento que nosotros somos muy como de no seguir el problema. Ajá, o sea, no ya engancharse. listo, tuvimos ese momento de conversación, estuvo difícil, pero pues se acaba el tema y seguimos adelante como una familia Así es. normal.
Sin Bueno, problemas, se sin dice conflictos. mucho que entre mujeres la cosa es un poco álgida, ¿no? Porque hay además un tema químico que nosotros no vamos a entender nunca y que estamos ahí para aplaudir y hacer barra. Y huir. Y huir, exactamente. Pues son dos leonas que se enfrentan. Ustedes lo han hablado abiertamente. ¿Cómo está la relación hoy, después de que han aceptado sus cosas? Porque no solamente Ana María tiene que aceptar, tú también has tenido que aceptar cosas fuertes que has juzgado, que has señalado. Hablemos de ese proceso porque muchos en casa lo están viviendo. ¿Lo damos en punta? Sí, sí, porque la respuesta puede ser larguita. Y Liz, ya la tenemos más Yo iba a cerquita. hacer terapia y me cortaron mi terapia. Los hijos los dejamos en punta con María José. También en algún momento tienen que decir, hombre, yo también la embarré. ¿Todo no es culpa de papás? Claro, 100%. O sea, ahorita con el podcast y toda esa parte de... Y ayer lo hablaba preciso con mi mamá. Yo le decía, porque ella le dolió mucho que yo en un momento le dije, pues, que ella me había hablado unas cosas fuertes de mi papá. Eso salió en el último podcast que acabamos, pues, en el último Más reciente. capítulo, más reciente, Sí, sí. exacto. Y yo le decía, como, también es culpa mía que yo me metí mucho. O sea, muchas veces tampoco era que ellos me metían, sino que yo escuchaba cualquier cosita involucrabas mucho. y me involucraba. Entonces, sí, efectivamente, nosotros como hijos muchas veces le echamos más culpas a ellos y somos como ustedes, pero claramente nosotros como hijos siempre vamos a tener algún tipo de responsabilidad, especialmente ya cuando somos grandes. Cuando somos chiquitos es más difícil porque realmente uno sigue más a los papás y lo que hacen y todo, pero ya hoy en día que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, actuamos como nosotros queremos, pues ya hay responsabilidad de parte de nosotros. Y también como hijos podemos cometer el error de tomar partido. Ah, yo me voy con mi mamá, mi papá es el villano, o me voy con papá, mi mamá es la mala. Antes de ir a un tema que ya lo tocó Mónica, es interesante. Juan Pablo, decías, mi relación con mis papás fue diferente a la que tuvo Juan Miguel y la que tuvo María José. Sí, ¿Cómo lo vivieron? Y hablaban de eso. sí, digamos que lo bonito fue precisamente, y como le decíamos ahorita, eso fue un tema que salió directamente desde el podcast. Y fue Juanmi lo algo tocó. que Juanmi lo tocó, eso jamás lo habíamos, digamos que para mi mamá fue muy sanador, creo yo, cuando Juanmi cogió y dijo, aceptó con María José, como la verdad es que Juan Pablo tiene mejor relación con mi mamá, no porque ella necesariamente me esté consintiendo, sino porque yo la trato de una mejor forma tal vez que ellos la trataron en un momento. Es el que menos estilo. jodieron. O sea, obviamente el más chiquito siempre es el que menos. Puede ser le también por ahí la exigen, cosa. El que lo dejan ser. Exacto. No lo encaminan tanto, que eso es una cosa que siempre es difícil en los hermanos mayores. Entonces, si le meten la encaminada, usted tiene que ser así, usted tiene que hacer así. Que uno también quiere generar su identidad, pero al fin y al cabo uno sí tiene un rumbo que le plantean los papás siempre. Sí. A ellos, como han sido siempre los más jóvenes, obviamente los dejan ser un poquito más libres, encontrar su Claro, identidad. eso de y- sentir es que quieren más a mi hermana, quieren más a mi Claro, hermana. le dan más Exacto, gusto. no, y la verdad es que yo creo que, y siempre he dicho que yo creo que la mamá que me toca a mí sí fue muy distinta. O sea, cuando a mí, mi mamá a veces ella dice como es que yo estaba loca, pues yo la verdad, yo no vi eso. O sea, yo tuve ¿No le la mejor tocó? versión de mi mamá. Claro. Mi mamá a mí la verdad me cuidó mucho porque yo tuve complicaciones con los oídos, con muchas cosas. Entonces, realmente, cuando mi mamá coge y dice, sí, claro, mi mamá tenía ciertos temas complicados, pero para que me digan como que mi mamá estaba loca, pues a mí no me tocó esa parte. No, Además, para le ti, tocó ¿no? una mamá que le exigía mucho menos. Yo creo que a Juanmi principalmente le exigía ¿Y a demasiado. Catalina? Claro, Y a Katy, le claro. exigían, pero mucho. Obviamente, a mí yo también siempre he sentido, y ahorita que uno va a terapia y eso que ya estábamos hablando al principio, me decían, es que tu mamá te exigía mucho y tú tienes unos estándares muy altos porque tu mamá te exigía mucho. Entonces, en cambio, a Juan Pablo, mi mamá es como, no quieres hacer esto, bueno, no lo hagas. Dale. Mi ¿Le mamá tocó? dice que el único no que yo le he dicho a Juanpa es, no, Juanpa, no laves los platos. Eso está bueno. Hay Oigan, unos temas interesantes. Uno lo va Otra a plantear, pregunta Moni. que genera debate es ¿a qué edad se deben ir los hijos de la casa? Sí, hay que... ¿Toma la decisión uno como hijo o los papás deben decirle llegó el momento? Ese fue un tema de uno de los episodios que generó mucho conflicto, porque aquí hay una diferencia y parte mucho de papá y mamá, qué historia han tenido. Entonces, imagínense que yo me fui de mi casa a los 18 años. Juan Manuel salió casi que para casarse como a los Como a los 29 27. o 28. Entonces, claro, son contextos muy diferentes. Yo me vine de Medellín a los 18 años a ser independiente. Entonces, mi mirada es muy exigente con ellos. Entonces, Juan Miguel ya tiene 28 y yo soy casi como ¿Qué que... pues? Y entonces, Ajá, a ver, papi, 10 años de más. Sí, entonces, claro, eso, claro. Entonces, ahí es donde ellos son como, es que mi mamá nos quiere echar de la casa. Y yo, no los quiero echar, pero quiero que entiendan. Y además, como independista. consteladora familiar, solamente te haces adulto cuando sales de la casa de mamá y papá.
Y yo quisiera tener el edificio en donde cada Sí, sí, compremos ese edificio. Entonces, cada uno un piso. entonces pregunten en ese episodio quién es la villana y quién es la belleza. se que van nos quiere turnando. tener. Pero yo se quiero van escuchar a turnando. Juan Miguel. ¿Tú qué No, piensas yo, de eso? La verdad, yo estoy que me voy. Estoy que me voy. O sea, voy estoy para esperando, 30. estoy esperando la oportunidad. O sea, no por nada malo. O sea, amo, exacto, amo convivir y vivir en esta casa con ellos. O sea, me llevo lo mejor de ellos, en serio, cada día amo vivir, pero ya quiero tener mi espacio. O sea, ya está bien. O sea, ya llega un punto en el que uno dice, ya quiero tener, pues, como mi espacio con mi pareja, quiero poder no tener que también darles como pleitesía de lo que yo hago, o sea, como sí, como tu independencia. sí, explicaciones, sí, por así decirlo. Entonces, sí, yo quiero hacer mis cosas, quiero tener mi espacio, quiero no tener que llegar a cierta hora, o sea, yo como hacer también lo que yo quiera, ¿sí? Eso ¿Ustedes es ya lo como están algo- pensando de reojo o todavía están lejos de ese momento? Pero iba a decir A una ver, cosa antes. sí, sí, pero Juanma. sabes que la única que no se ha ido de la casa es María José. Porque, por ejemplo, Juan Pablo estudiaba en Nueva York y le tocó ir a Nueva De York alguna y vivir manera, y ¿no? estar solo. Entonces, Cata, pues digamos que al estar en Miami hizo una vida como la de Estados Unidos, que tú apenas terminas el Te vas. high school, chao, te fuiste. Y Juanmi tuvo entradas y salidas para vivir con Orlando. Vivió con Orlando Entonces, muchos realmente, años. creo que la única que realmente ha estado todo el tiempo en la casa. Firme, María José. Por eso soy la consentida. Pero cuando se vaya la consentida, Uy. Se va sintiendo Ay, eso. Uy, eso va a ser fuerte. Sí, yo siento igual que el lado femenino siempre es el que cuida, el que está. Entonces mis hermanos son muy como, ay no, yo tengo plan con mi gente, me voy. En cambio, mis papás son como, ven, acompáñanos, pues como habla con nosotros, comparte. Entonces yo creo que en el momento en que yo me vaya les va a dar muy duro porque yo soy, lo que mencioné ahorita, yo soy de las que está en su cuarto sola y baja y me quedo 2, 3 horas hablando con ellos, los acompaño a ver televisión, Sí. A mi mamá la acompaño a, no sé, a grabar sus videos o a ir de compras, cualquier sí. cosa. Entonces, Pero Juanpa dijo algo muy interesante, es cuando cada uno lo va sintiendo, ¿no? No hay una edad fija, sino que ya él está sintiendo esa necesidad y hay que dejarlo volar. Tu último tema, ya se nos acaba, esto es un adelantito, esto es un abrebocas de lo que es este podcast maravilloso, Los Casasollos, y es el tema de las drogas. Se habla, cuenta uno cuando prueba. Mi hijo ya me preguntó un escuchado? día qué es la marihuana, y yo, ay Dios mío, te lo dice un ex experto. y es que es un tema que hay que tratar con pinza porque incluso hoy en día hay muchos estudios que dicen, no, los jóvenes de ahora ya no toman tanto licor, pero sí hay otro tipo de adicciones y de consumo. Tema de Sí. conversación Sí, que han tenido y por abiertamente. favor, respuesta de cada uno concreta para cerrar el tema. Bueno, por fortuna no hemos tenido misterio nunca con el tema. El más complejo con ese tema fue el menor, o sea, Juan Pablo, al que más confianza se le dio. También, inclusive, por esa razón, no lo dejamos que viajara a vivir fuera del país hasta que no tuviera 21 años, porque Sintieron sabíamos ese- que su ¿Que era un personalidad era muy de querer llamar la Esa chispa. atención. Exacto. Entonces, con él ha sido como el más complejo, pero nunca ha sido con misterio, siempre ha sido abiertamente. María José ha sido una gran cómplice porque ella se da cuenta de todo, entonces nos servía un poquito de espía. mujeres son investigadoras. Sí, claro. Somos FBI. ¿Qué tal? es No, Me verdad. parece que Juan Pablo llegó con unos traguitos de más, mamá. Sí, exacto. Ah, yo lo Que en estos conozco. días estaba así. Que cuando toma la decisión de que me quiero ir a estudiar afuera, entonces yo sí puse una regla y le dije, ok, pero tiene que ser Nueva York, porque Cata vive en Nueva York. Catalina, Ok. la hermana, la Para que hermana. por lo Exacto. menos El hubiera respaldo. alguien ahí y ella sí lo cogió y le dijo, ven, ¿me puedes dar el tema La de tu celular ubicación. para tener? Sí, ella cogió y Y me ojo, marcó. cuando hablo de drogas, incluyo el alcohol, ¿eh? Claro. No lo dejo por Supuesto, fuera. No, nosotros nos enteramos de Que puede varios ser peor. consumos que tuvieron que, yo probé y nosotros, pero Ay. esto fue 5 años después y nosotros, ¿qué? Y es difícil, sin embargo, yo sí creo que en casa siempre ha habido confianza, siempre, o sea, y llegaron, me acuerdo una vez que el jovencito Juan Miguel Ah. llegó, pero que no, me grabó para... lo grabé y le dije, se lo voy a mandar a tu papá. Exactamente. Para que haya te lo voy a evidencia. mandar a Orlando, y ¿Cómo lo, es y el él un día Orlando, lo hombre? subió. Yo no, por favor. Sí, lo grabé. Pero la visión de ustedes, cada uno, su sensación con respecto a ese tema. Yo la verdad es que soy la más tranquila de la casa, no salgo mucho, no soy mucho de fiesta, entonces yo creo que con mis papás siempre han tenido mucha tranquilidad. Yo probé el alcohol a los 18 años, que eso debería ser lo correcto, Sí, eso pero ya no mayor es de lo edad. común. Entonces yo creo que mis papás conmigo tienen mucha confianza, a mí no me da miedo decir que no.
digamos que es algo que a Juan Pablo ahorita va a hablar seguramente, Claro, es su- le es su cuesta un tema. poquito más. Juan Claro. Pablo quiere entrar al grupo chévere, quiere estar con la Pertenecer. gente. Pertenecer, exacto. A mí eso no me afecta. Entonces, para mí es muy fácil decir que no les estresa. ¿Cómo Pero- se, cómo pero se con maneja to- esa presión? No, pues yo no sé, yo no sé cómo decir. Sí, creo que ha sido una presión, creo que es un tema que sigo trabajando a día de hoy, pero la verdad es que la confianza de mis papás en mí es algo que aporta mucho. Digamos que sí creo que fue una decisión muy acertada hacer que se demorara esa ida a Nueva York, porque la verdad yo no estaba preparado, estaba en un momento de mi vida donde precisamente sí tenía esa parte social muy alta, muy A alta, todos sí. y habría sido un error haberme ido allá porque probablemente hubiera sido mucho más irresponsable de lo que fui. Pero sí, o sea, yo por ejemplo tuve momentos donde, por ejemplo, a mí mi mamá me encontró una vez en el baño Un yo- vape. un vapeador. Vapeador. Yo lo había usado por ahí 2 veces, pero lo compré muy por ser social, por tener, ay, sí, yo Ay, tengo es mi que todo el vapeador. mundo lo Porque glamour. te lo juro por mi vida, lo usé 2 veces. Tenías 15 años, Y ¿o no? llevaba 16. 4 meses con la vaina ahí en el baño, y mi mamá cogió, la encontró y yo, no puede ser posible. Me llevé un regaño terrible, pero fue como un llamado Una alerta, de como, oye, tienes que bajarle. Juanpa. Juanmi. Es que son muchos Me voy a ir y no Juanes. voy a poder No con pude, el- no pude. Juan Hay dos Manuel, Juanpas. Juan Sí, Pablo, sí, Juan sí. Miguel. Ok, Juan. Yo creo que para nosotros no ha sido un problema los valores que siempre nos han inculcado en casa, y yo en las 2 casas en las que viví con mi papá y en esta, siempre ha sido como tienes que ser, pues, o sea, como no dejarte llevar por los excesos. Y creo que es algo, o sea, nosotros, Juan Pablo y yo, hasta salimos a veces a rumbear juntos, pasamos buenísimo, nos Somos un tomamos parche. nuestros tragos, pero no llegamos a ese punto en el que nos tenemos que arrepentir de nada. Y creo que perder eso es el lo que control. siempre nos han inculcado, y siempre hemos seguido como por ese camino, por suerte para ellos Sí, también. qué bueno romper esa tradición, ya para cerrar un poquito la conclusión, chicos, de no le cuento a mi mamá, a mis papás porque mis papás me matan, al primero que voy a llamar es a papá y mamá. Claro, Venga, eso es lo estoy que hay que aquí hacer. medio mal, Así es. vengan por mí. Ese concepto me parece chévere. Es que, ¿sabes qué? Los papás tenemos que volvernos dignos de confianza de nuestros hijos. ¿Y eso cómo se logra? No escandalizándonos cuando tienen dramas. No quiere decir que al final y días después no te sientes a hacer reflexiones con ellos, pero mientras pasa el hecho, es muy común que, ¿por qué me hiciste esto? Pero nada. Y se vuelve tan dramático el tema que los hijos dicen, yo no vuelvo a contar claro, esto, no, pues, y ¿pa' llamo qué? primero a un amigo que a mi mamá o a mi papá. Nosotros, ellos siempre nos decían, pero no nos vas a regañar, después hablamos, Primero tranquilo, en este resolvamos. momento solucionamos. Y creo que nosotros nos hemos vuelto padres dignos de confianza de ellos. Qué bueno. Yo creo que ellos todo nos lo pueden contar, un embarazo no esperado, una drogada que no debe ser, Todo se lo habla. que sea, estamos seguros que estos espacios los hemos logrado. ¡Ay, los Casas Hoyos! ¡Ay, síganos en YouTube! Inviten, Juan Por Manuel. favor. Invita a toda la Sí, familia Los Bravísima. invitamos a YouTube, en donde está nuestro podcast. También tenemos ya algunas cosas en Instagram, y ahí también tenemos en TikTok. Sí. Pero digamos que yo creo que lo que hemos hecho acá es más esto. Es como generar unas historias de lo que hemos tenido que vivir. Conversaciones. Para que se Y pueda, nada forzado, para que se todo pueda súper generar natural de algo de cómo es cada información. uno de nosotros. Exacto, toda es una conversación. Los Casas No Hoyos. significa que lo hayamos hecho bien. Ah, A sí. ver, Lo ahí hicimos está, de- Miren, ahí está, el miren. Estamos en póster. ese camino. ¿Qué día se estrena cada capítulo? Los viernes a las 5, pero lo vamos a pasar es a los lunes. A los lunes. Los Cada lunes. lunes. Cada lunes va a empezar a salir un episodio nuevo. Ya nos queda el final de la temporada, que va a ser el capítulo número 13, en donde yo honestamente, ahí me tocó hablar con mi esposo y le dije, amor, llevo 12 capítulos recibiendo garrotazos. Es A tu ver, hora. hice algo bueno, entonces propusimos ese tema. Él lo propuso, hey, Que le venga, echáramos hablemos un flores. poquito. Sí, Pues todo- no echa- solo lo sí, bueno. No, porque porque es que- además Muy también- merecido. además también pasa que ella misma se da palo. Sí, yo soy Entonces- muy consciente de los entonces errores que he hay que cometido. parar, hay que parar. No, ahí está, gracias. Los Casas Hoyos, todo queda en familia. Sí. Nos encanta haberlos tenido aquí en Sí, esta sí. salita. Gracias, Gracias, una familia de hermosa. Los que conversación. somos padres les agradecemos este espacio porque ahí vamos a aprender mucho, vamos a entender y ahorrar un poco de errores y un poco de cosas a través de esa experiencia que es honesta, que es transparente y que es completamente real. Es para que lo veas con tu esposita. Exactamente. Y es eso. Sí. Bueno, Hay gracias. regalito para cada Para cada uno. Ay, para ver Qué película alegría. juntos. Nos vamos a tomar Exactamente, fotos. pero película sobre juntos. todo, Un bravísimo. bravísimo. Y gane. Para los Casas Hoyos.